Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Que no le echen cuentos. Con este eslogan, la Unidad para las Víctimas lanzó su campaña antifraude que busca prevenir a las víctimas de irregularidades. Gracias a la indagación en el Registro Único de Víctimas, la Unidad para las Víctimas detectó cerca de 15.000 registros presuntamente con irregularidades. La Unidad para las Víctimas lanzó una nueva campaña contra el fraude, con la cual se busca proteger los recursos económicos que se les entregan a las víctimas en cada una de sus fases. A junio de 2019 se registraron un total de 6.796 quejas recibidas, de las cuales se han tramitado 2.402 ante la Fiscalía General de la Nación. Para poder llevar una denuncia ante la Fiscalía tenemos que llevarlas con argumentos, llevarlas con la documentación correspondiente para que la Fiscalía pueda proceder. Desde 2013, la entidad ha implementado diferentes campañas antifraude para proteger a las víctimas del conflicto armado colombiano de este tipo de casos. La entidad hace un llamado a las víctimas para que denuncien. Es importante para nosotros que las víctimas y la comunidad hagan el control social. Ellos saben quién ha sido víctima, quién no es víctima, quién se está aprovechando de las circunstancias para estar en el registro. La Unidad para las Víctimas mantiene un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para hacer seguimiento a estos casos. Durante el lanzamiento de la campaña, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, reiteró el compromiso que tiene de fortalecer y proteger los mecanismos de información de las víctimas y así evitar falsas víctimas y fraudes. Luego de revisar más de 15.000 registros, la Unidad para las Víctimas excluyó del Registro Único de Víctimas 6.177 casos, los cuales corresponden a 34.641 ciudadanos por inconsistencias o irregularidades detectadas. Santa Marta, con 4.989 casos, es la ciudad con mayor número de exclusiones. Son víctimas que en su momento estaban aprovechando esta condición para llevarse los recursos de la unidad. Además, la entidad ha tenido reporte de posibles fraudes mediante engaños que tienen como finalidad presuntamente beneficios electorales por parte de organizaciones delincuenciales en Nechí y Apartadó en Antioquia, Medina en Cundinamarca, Tumaco en Nariño y Molino en el departamento de La Guajira. Aprovechan a través del discurso diciéndole a las víctimas: yo tengo la facilidad de cómo conseguirle que les paguen cada uno de los procesos. La entidad reiteró su compromiso de seguir trabajando con el Banco Agrario para hacer llegar de manera directa y segura los pagos a las víctimas. En relación con este tema, la Unidad para las Víctimas radicó una denuncia penal en la Fiscalía por presunto fraude procesal en el Registro Único de Víctimas contra 35.000 personas por este delito. Esa conducta está catalogada por la legislación colombiana, por el Código Penal, como fraude procesal y fraude al Registro Único de Víctimas. De tal manera, la Unidad para las Víctimas, en un proceso de mejora continua en la depuración del registro, ha identificado estos casos y procederá con las denuncias penales correspondientes para que las autoridades judiciales judicialicen, investiguen y sancionen a los responsables de estas conductas. Cambiamos de tema. Con el inicio de un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, también se espera que comience en firme el análisis de la prórroga de la Ley de Víctimas. Desde diferentes sectores políticos y sociales se le ha pedido al gobierno que prorrogue esta norma, que va hasta el año 2021. Uno de esos sectores es la Justicia Especial para la Paz. Este órgano le solicitó al Congreso extender esa legislación que favorece a todos los afectados por el conflicto armado colombiano. Para contextualizar este tema nos acompaña el señor Giovanni Álvarez, quien es el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz. Señor Álvarez, muchas gracias por acompañarnos en V Noticias y cuéntenos cuál es la recomendación para todos los afectados por el conflicto armado en Colombia y quién debe tomar la decisión frente a la prórroga de la Ley de Víctimas. Sería un buen mensaje para las víctimas de este país, que son las que han sufrido los rigores del conflicto, que el Congreso de la República prorrogara la ley y les garantizara a ellas lo que esperan. Finalmente, que es la reparación que nos va a permitir, junto con verdad y justicia, así como garantía de no repetición, reconstruir la sociedad colombiana y devolver a las víctimas todo aquello que han perdido consecuencia del conflicto armado. Señor Álvarez, desde la Dirección de Acusación e Investigación de la JEP, ¿qué alerta advierten de no extenderse el plazo o la prórroga de la Ley de Víctimas? Sería un mal mensaje para las víctimas, que son el centro de este proceso, que la Ley de Víctimas no se prorrogara.
la existencia de la ley de víctimas y por supuesto de la unidad de víctimas, que es la que debe finalmente garantizar la reparación a las víctimas, que esta ley no tenga vigencia hasta tanto no termine el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, sería un mal mensaje en torno a la garantía que ellos requieren. Porque es que la gran apuesta a este proceso finalmente es poderle cumplir a las víctimas con todos los requisitos del sistema, es decir, verdad, justicia la que se negoció, reparación y no repetición. Podría entenderse claramente que está en peligro la reparación si no existe una ley de víctimas que garantice la misma. Muchas gracias a Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, por acompañarnos en V Noticias. En otra información, durante el desarrollo de la jornada de rendición de cuentas del sector de la inclusión social, las víctimas del conflicto armado tuvieron la oportunidad de expresarse en lo referente a la implementación de la política pública de víctimas. En el distrito de Buenaventura, durante la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación, se entregó un balance positivo de la gestión por parte de las diferentes entidades. Todas las entidades llegaron al 99 o 100% del presupuesto, así en el 7 de agosto hubiéramos recibido unas ejecuciones bastante por debajo del promedio que deberían tener. En esta jornada, las víctimas del conflicto tuvieron la posibilidad de aclarar sus dudas y encontrar respuesta a diferentes temas de interés. Mi pregunta es, ¿cómo quedó el tema de víctima en el Plan Nacional de Desarrollo? Ese es un Plan Nacional de Desarrollo que ha trazado indicadores presupuestales ya asociados a comunidades afro, a comunidades indígenas en implementación de política pública. Con dotaciones de obras comunitarias y el fortalecimiento de infraestructura social, la Unidad para las Víctimas busca implementar el apoyo a los planes de retornos y reubicaciones a familias víctimas de desplazamiento forzado. La inversión superará los 40.000 millones de pesos. Para brindar sostenibilidad y mejores condiciones de vida a las víctimas afectadas por el desplazamiento forzado, la Unidad para la Reparación a las Víctimas invertirá 40.000 millones de pesos en obras de infraestructura comunitaria para beneficiar a personas que retornaron a sus sitios de origen o se reubicaron en otras zonas de Colombia. Mejoramientos de condiciones de habitabilidad, vamos a tener acceso de verdad efectivo a la salud y la educación con mejoras de la infraestructura social y comunitaria que se tiene en este sentido. La estrategia se implementará en más de 100 municipios del país con planes de retornos y reubicaciones ya aprobados para ejecutar este año. Proyectos de generación de ingresos agropecuarios y de infraestructura para los puestos de salud y escuelas. Desde 2012, casi 275.000 familias desplazadas por el conflicto volvieron a sus territorios de origen o se reubicaron en otras zonas de Colombia con apoyo de la Unidad para la Reparación a las Víctimas. Ante la difícil situación económica y social que afronta Venezuela, cientos de colombianos han regresado al país, los mismos que huyeron del conflicto armado interno. El director de la Unidad para las Víctimas hizo presencia en esta zona de frontera y anunció la caracterización de las víctimas del conflicto en esta región. La Unidad para las Víctimas reforzará los procesos de atención a colombianos retornados desde Venezuela. Este anuncio lo hizo el director de la entidad, Ramón Rodríguez, durante su visita a Cúcuta. No olvidemos a nuestros connacionales, hay víctimas también, hablaba con Monseñor, vamos a hacer el proceso de identificar cuáles son, censarlos, poderlos caracterizar. Durante su recorrido por la zona de frontera, el director de la entidad se unió al voluntariado que diariamente atiende a colombianos y venezolanos que huyen de la situación social, política y económica que atraviesa la nación vecina. Muchos de los que aquí están son víctimas, personas colombianas, víctimas retornadas que por muchas razones y circunstancias están en Venezuela. En la Casa de Paso La Divina Providencia, ubicada a escasos metros de la frontera con Venezuela, el director de la unidad dialogó con los venezolanos, quienes agradecieron el apoyo brindado por las entidades del Estado colombiano. La Asociación de Caficultores Azojardín, que congrega a 150 familias del municipio de Mistrató, en Risaralda, se ha convertido en ejemplo de implementación de proyectos productivos financiados por la Unidad para las Víctimas. Crónicas V Noticias. A la edad de los 10 años, nosotros vivíamos en una vereda que se llama Mampay y mi mamá trabajaba en ese entonces con el hospital.
y pues las acciones militares de los grupos alzados en armas llevaron a que tuviéramos que alejarnos de esa vereda por razones de amenazas. Afortunadamente tuve la posibilidad de viajar a la ciudad de Pereira a realizar mis estudios universitarios. Tuve la posibilidad y vi las garantías para regresar a Mistrato a compartir pues, mis conocimientos. Me di cuenta que en el municipio se estaba conformando una asociación que se llama Azojardín Café. Esta pues es la iniciativa de unos campesinos que ven en la calidad del producto de Mistrato un potencial para darle un valor agregado, que eso que representaría finalmente pues, mayores ingresos para ellos. Cuando yo estaba muy pequeño, mi papá me decía, mijo, coja esta parcelita para usted, para que usted coja platica y aprenda a trabajar. Y me asocié al grupo de Azojardín y me ha traído muy buenos beneficios. Por ejemplo, me metieron a la alianza productiva, tengo un beneficiadero debido a eso, todavía lo estoy pagando. Mi hija, pues ella, mientras que mi señora y yo estamos recolectando café, ella se queda en la casa organizándola, arreglándonos, arregla el almuercito, las comidas. Mi señora, cuando sí vemos que estamos acosaditos, ella se va conmigo y me ayuda a coger café. Se unieron al grupo de mujeres, hijas de socios, esposas de socios, nietas de socios. Nos trajeron una tutora que se encargó de sacarnos a nosotros adelante con los proyectos, a enseñarnos a sacar proyectos, a enseñarnos a manejar la plata. Nos enseñaron de que somos nosotros las que sabemos cuánto abono necesita la cafetera, qué gramos de abono, qué se le debe hacer para que el café salga adelante, con el fin de nosotros tener una mejor vida, no ser tan dependientes de los esposos. El grupo se llama Empalme Generacional. Lo que hicimos llamar así es como por empalmar con las personas adultas, de que los jóvenes del municipio no se fueran para otras partes, porque teníamos la problemática que en cosecha de café no encontrábamos en el municipio quien cogiera café. Entonces esa es como un remedio, digamos, para que los jóvenes se quedaran en el municipio. La unidad de víctimas se vinculó con el tema de maquinaria. Montaron todo el sistema de tostión, desde la trilla, el almacenamiento, la tostión, el molido, hasta entregar un producto ya terminado. Ese centro de tostión para nosotros se ha convertido en un pilar fundamental, muy valioso para el crecimiento de nuestra asociación, que eso le va a dar un precio adicional a la materia prima que se va a ver representada en mayores ingresos para cada uno de los socios. Yo visualizo una empresa grande que ya el café de todo este municipio llegue y lo acopiemos nosotros, que lo tostemos nosotros y darle un valor agregado para que los campesinos tengan mejor bonificación a la hora de vender su café. La Unidad para las Víctimas participó del cierre del proyecto de reparación integral, convivencia y paz, desarrollado en el municipio de Carepa, en el departamento de Antioquia. Este cierre contó con un recorrido que recreó lo vivido por parte de los participantes en el marco del proceso de reparación integral. Esta estrategia le permitió a más de 42.000 víctimas acceder a la medida de indemnización administrativa por un valor superior a los 200.000 millones de pesos. Estamos reconstruyendo nuestro camino hacia la reparación. Una estrategia de ir conociendo un poco más a fondo qué fue lo que pasó. Nos ayudó a sanar, a recuperarnos emocionalmente, a tener confianza en nosotros. Fue muy importante para mí, para fortalecer a mi familia y a mi comunidad. Un hecho más que pasa a la historia, pero es bonito, es bueno y es bueno sentir las instituciones en el municipio. El director nacional de la Unidad para las Víctimas le cumplió a las comunidades del corregimiento de Zipacoa en Bolívar. En su visita realizó seguimiento a la implementación de acciones de los planes integrales de reparación colectiva en esta región. Igualmente conoció los avances del gobierno departamental en desarrollo y beneficio de esta región colombiana.
Reparación colectiva e individual, proyectos productivos, inversión social y vías terciarias fueron los temas centrales del encuentro con la comunidad de Zipacoa, la Unidad para las Víctimas y la Gobernación de Bolívar. Llevamos 65% de la implementación de las medidas de este sujeto, que hay unas medidas que dependen de educación, de salud, de una legalización de los predios. Por eso era importante que estuviera el señor gobernador. El director general de la unidad anunció para el mes de agosto una jornada de documentación, donde se priorizarán las personas mayores con discapacidad o con enfermedades terminales. Gracias a los funcionarios que la Unidad para las Víctimas nos ha brindado, nos ha puesto, ha sido un avance muy grato para la comunidad. El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay Paz, acompañó la visita y resaltó la importancia de escuchar a las comunidades en el territorio y agradeció la presencia del director de la unidad. Con una inversión de 60 millones de pesos en dotación artística y tecnológica a los colectivos agrupados en la Fundación Casaloma, la Unidad para las Víctimas apoya el fortalecimiento de iniciativas culturales a las víctimas de la zona semirural de Medellín. Si en el pasado dominaban los grupos armados ilegales que ejercieron terror en la vereda La Loma, ahora son los grupos artísticos y sociales los que comparten esta zona en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. Los jóvenes se mezclan entre grafiteros, músicos, bailarines y los jóvenes que disparan no con sus armas, sino con sus cámaras de video o de fotografía. Empezamos como con las uñas, luego de que muchas familias retornamos, de que muchos jóvenes queríamos mirar como otras alternativas de vida. Para apoyar a los colectivos de jóvenes agrupados en la Fundación Casaloma, la Unidad para las Víctimas entregó una importante dotación tecnológica y artística que permite garantizar los derechos culturales de las víctimas. Estamos buscando es que todas esas visiones cambien hacia la cultura, hacia la música, hacia el poder vivir de lo que se ama. Con este tipo de dotaciones, la entidad continúa con su labor de impulsar estrategias de reparación integral a las víctimas y de garantías de no repetición. Con actos simbólicos y culturales en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, la Unidad para las Víctimas le rindió un homenaje a todas las víctimas de violencia sexual en todo el país. El objetivo como tal se reunieron 10 organizaciones de mujeres sobrevivientes de violencia sexual, que ha sido un tema tabú en el país, donde hubo testimonios y las voces de las mujeres ya ha sido escuchada. Nosotras las mujeres tenemos toda la memoria histórica, donde las mujeres hemos llorado, donde las mujeres hemos reído, donde las mujeres hemos compartido, donde las mujeres, algunas aprendimos a romper ese silencio. Yo me sentí en ese corazón de las mujeres que latía muy fuertemente y se sentía como una vibración, como un calor y un abrazo muy fuerte entre todas. El objetivo del mural es que entre todas las organizaciones construyéramos el mural con muchos nombres de mujeres que han sido una berraca, una luchadora. Es algo muy significativo porque ese mural pasa a la historia de las mujeres sobrevivientes en el marco del conflicto armado. Se desarrolló en la ciudad de Neiva la versión número 4 de la Feria de Servicio al Ciudadano, organizado por la Unidad para las Víctimas, la Dirección Territorial Caquetá Huila y la Mesa Municipal de Víctimas de Neiva. 300 sobrevivientes del conflicto armado se beneficiaron de una jornada realizada por la Unidad para las Víctimas en Neiva, con la que se buscó resolver las dudas de la comunidad, abriendo oportunidades de acceso a los programas dispuestos por las diferentes entidades del ESNARI. Me parece una buena estrategia, me parece muy buena la información que ha recibido. La Feria de Servicio al Ciudadano acercó a los participantes con las ofertas de empleo del SENA, asesorías jurídicas, entre otros beneficios. Queremos enviar un inmenso abrazo a la Unidad de Víctimas y agradecer por el apoyo que siempre han tenido con las víctimas del conflicto armado. Con el evento, la entidad ratificó una vez más que la alianza institucional y el diálogo con la comunidad es prioridad al momento de brindar soluciones efectivas para las víctimas del conflicto. Los sonidos típicos del Pacífico, sus tradiciones y gastronomía hicieron parte de la muestra artesanal y productiva que tuvo lugar en la sede nacional de la Unidad para las Víctimas. Con el objetivo de acercar los productos ancestrales del país a los funcionarios de la entidad, la Dirección de Asuntos Étnicos organizó varios espacios dentro de la sede principal para que las comunidades afro, con las cuales trabaja procesos de atención y reparación, exhibieran y comercializaran sus iniciativas productivas. Muy orgullosa personalmente de estar acá con mis compañeras, que ustedes nos abran un espacio
que esta es una manera de que nos están colaborando, ¿sí? Que hay muchas formas de colaborarle a una persona desplazada. Dulces, música, bebidas ancestrales y muestras culturales hicieron parte de la galería expuesta por las comunidades afro. Están visibilizados y obviamente eso ayuda muchísimo porque pues es de la manera que nos podemos mostrar, pero también de la manera que podemos lograr de alguna manera captar algún recurso para poder continuar con este proceso. La jornada hizo parte del cierre del mes de la afrocolombianidad, en el cual se resaltaron múltiples expresiones de esta población y que fue organizado por la Unidad para las Víctimas. Las víctimas del conflicto armado colombiano residentes en el Atlántico ahora cuentan con un nuevo punto de atención. La Unidad para las Víctimas inauguró la sede en Malambo, donde se aspira a atender a por lo menos 11.000 víctimas del conflicto armado residentes en esta zona del país. En el departamento del Atlántico se abrió un nuevo punto de atención para las víctimas en el municipio de Malambo. El acto de inauguración fue presidido por el alcalde del municipio, Efraín Bello Camargo, junto a funcionarios de la Unidad para las Víctimas, representantes de la Mesa de Participación y entidades que hacen parte del SNARIF. Con ese punto de atención, son 6 los lugares en donde se atienden víctimas en este departamento. En esta nueva sede serán atendidas diariamente entre 50 y 60 víctimas del conflicto armado colombiano. Agradecidas con este punto porque ya de Villa Esperanza aquí a Malambo cogen una motico a las 6 de la mañana, 5:30, llega, hace su fila y coge su ficho para bien sea para reparación. Según la Red Nacional de Información, 11.141 víctimas del conflicto residen en este municipio, entre las cuales 9.972 son sujetos de atención. Sobrevivientes del conflicto armado en Huila participaron por primera vez del Festival Folclórico y el Reinado Nacional del Bambuco en su versión 59, realizado en la ciudad de Neiva. A bordo de la desplazada, integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas de Huila participaron en el tradicional desfile de chivas que se realiza en el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en Neiva. Con cornetas, bocines, rabo de gallo y la camiseta de la Selección Colombia, los participantes animaron su transitar por el malecón del río Magdalena. Hoy queremos demostrarle a todas las víctimas del Huila, a los desplazados del Huila, que hoy estar acá es demostrar y solicitarle a todos aquellos grupos al margen de la ley que no queremos más vivir estos desplazamientos. Los sobrevivientes tomaron la iniciativa de abrirse espacio a través del folclore y la cultura, demostrando arraigo y trabajo en equipo para conseguir sus objetivos y superar las dificultades causadas por la violencia. En este 2019 nos motivó a participar porque las víctimas también hacemos parte de la cultura, también hacemos parte del folclore. Pasar de la tribuna al escenario principal reivindica una vez más la capacidad de resiliencia de los sobrevivientes del conflicto armado como sujetos activos que buscan en los grandes espacios visibilizar sus propósitos. Soacha es el mayor receptor de desplazados, en su mayoría víctimas del conflicto armado. A este municipio llegan miles de personas huyendo de la violencia y buscan un mejor futuro. Este es el caso de Yarlín Mosquera, víctima de desplazamiento del Chocó. Crónicas V Noticias. Yarlín Mosquera es una mujer que viene en situación de desplazamiento desde el año 1998. Llegó aquí a Bogotá en esa fecha. Soy del Chocó, del municipio de Cértegui. Mis padres son de Cértegui. El origen del desplazamiento de nosotros fue porque, bueno, él efectivamente estaba trabajando con jóvenes, con niños, toda la incidencia que estaba haciendo él como entrenador. Entonces, debido a eso, recibió amenazas de un grupo armado que estaba ahí. Cuando llegamos aquí, llegamos al barrio San Jorge, en Bogotá, donde unos amigos que nos acogieron. Difícil, muy difícil. Sentí mucho miedo. Salir de mi territorio como tal, aquí a Soacha, sentía un miedo fatal. Uno, porque no estaba mi familia. Durante meses, durante días, estuvimos así, o sea, sin recibir ayuda, sin tener quien nos orientara, hasta que el presidente de la Junta de Acción Comunal de Luis Carlos Galán nos dijo, miren, en Soacha hay un punto de atención que atienden a todas las personas que vienen en situación de desplazamiento de cualquier lugar. Y de ahí la primera ayuda que recuerdo tanto que recibimos como familia
fue el subsidio de arriendo, de alimentación y las colchonetas que en ese momento pues daban, útiles de aseo y listo. Veníamos de un desplazamiento y llegamos aquí y estaba pasando casi lo mismo, ¿sí? Muchas personas eran desplazadas a otros lugares desde aquí en el mismo municipio de Soacha. Sobre todo a mí me tocó fue como sobrevivir a eso, ¿sí? Y tratar de que no me afectara ni emocional ni físicamente lo que vivía allá y lo que vi acá. La unidad para las víctimas ha representado para mí orientación, fortalecimiento. Nos permitieron darnos a entender en qué y qué podíamos acceder. Los funcionarios nos han permitido, nos han orientado, nos han capacitado. Decidimos como comunidad afro en el barrio de Los Robles empezar un proceso social, ¿sí? Donde podíamos apoyar a madres, a jóvenes, a niños sin importar edad, sexo. Nos dedicamos a orientar toda la población víctima del conflicto armado. A los niños los ayudábamos en todo el tema educativo, en todo el tema psicosocial, porque también teníamos vínculos con las otras universidades, como la distrital, como la pedagógica, y nos ayudaban en todo ese proceso. No ha sido fácil, pero ha sido muy bueno, porque viendo todo lo que ha pasado, que nuestra identidad, nuestra cultura se estaba perdiendo, entonces dijimos, no, somos nosotros que no podemos dejar que eso se pierda. Entonces empezamos a fomentarla, ¿sí? Los peinados, la forma de vestir, la forma de hablar. Para mí, Yarlin Mosquera significa lucha, significa sueño, significa ejemplo. A veces uno no alcanza ni a expresarlo con palabras, pero ella ha significado mucho para mí y lo sigue haciendo hasta el momento. Este proceso social ha permitido que muchas personas, muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes puedan ser orientados, puedan ser fortalecidos, puedan ser guiados a construir su proyecto de vida. Para mí como un punto a seguir, ¿cierto? Porque es una persona muy influyente que te dice que cuando comiences algo, por ningún motivo la debes dejar en la mitad, sino que terminarlo así, que te enseña como que a superarte, a ti, a tus hermanos, te enseña a luchar por lo que quieres. Poderte esforzar, poderte levantar y saber que hay alguien que te espera, saber que hay alguien que quiere escuchar una voz de aliento, de que con las acciones que tú puedes hacer puedes cambiar el proyecto de vida de cualquiera. Sueño tener una estabilidad económica, sueño tener una casa, sueño que mis hijos puedan ser profesionales, sueño que los jóvenes que hoy día hacen parte de la Escuela de Formación Forjando Sueños Artísticos cumplan sus sueños. Sueño poder construir y aportar para la paz a través de todo el tema artístico y cultural. Ahora tenemos inclusión social, si hay equidad pues todo está normal. Ahora tenemos... Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.